Sócrates es considerado uno de los filósofos más destacados en la historia de la filosofía occidental. Aunque no dejó ningún escrito propio, sus enseñanzas han llegado hasta nuestros días. Algunas de ellas en forma de frases célebres que hemos venido escuchando toda la vida. Pero, ¿qué aprendemos de las palabras de Sócrates? ¿Qué significan sus palabras para nosotros hoy? Analicemos 5 de sus frases más conocidas y su significado. Número 1. Solo sé que no sé nada. La frase, solo sé que no sé nada, es una de las más conocidas de Sócrates. Y se refiere a la idea de que el conocimiento absoluto es inalcanzable para el ser humano. Sócrates creía que la humildad y la sabiduría verdadera comenzaban con el reconocimiento de la propia ignorancia. Esta frase también puede entenderse como un llamado a la reflexión constante y al cuestionamiento de nuestras propias creencias y prejuicios. Ya que, al reconocer que no sabemos todo, estamos abiertos a nuevas perspectivas y al aprendizaje continuo. Un ejemplo de lo que significa la frase podría ser el siguiente. Imagina que eres un estudiante universitario que ha aprendido mucho en su carrera y que se siente muy seguro de su conocimiento en un tema en particular. Un día, durante una discusión en clase, un compañero de clase presenta una nueva perspectiva sobre el tema que nunca has considerado antes. A medida que comienzas a escuchar su argumento, te das cuenta de que hay mucho que no sabes y que tu conocimiento es limitado en comparación con la vastedad del tema. En este caso, la frase, solo sé que no sé nada, significa que, aunque se pueda tener un conocimiento significativo sobre un tema, hay mucho más que se desconoce. La humildad en la comprensión de lo limitado de tu conocimiento y la apertura a nuevas perspectivas te permite aprender y crecer en tu comprensión del mundo y las personas que te rodean. En general, la frase es una expresión de humildad intelectual que reconoce la existencia de una vasta cantidad de conocimiento que aún no hemos adquirido y que siempre hay más por aprender y descubrir. La frase también sugiere que, tener una mente abierta y estar dispuesto a considerar diferentes perspectivas es esencial para nuestro propio crecimiento y desarrollo personal. En otras palabras, aunque podemos acumular conocimientos y habilidades a lo largo de nuestra vida, siempre hay más cosas por aprender y descubrir. Siempre habrá otras perspectivas desde donde ver las cosas. Siempre habrá aspectos del universo y de nosotros mismos que no conocemos. Número 2. Si no puedes decir algo bueno de alguien, mejor no digas nada. La frase, si no puedes decir algo bueno de alguien, mejor no digas nada, significa que es mejor abstenerse de hacer comentarios negativos o críticas sobre alguien si no tenemos nada positivo que decir. En lugar de difundir chismes o hablar mal de alguien, esta frase sugiere que es mejor permanecer callado. Estas palabras promueven la idea de la cortesía y la consideración hacia los demás y evita la posibilidad de herir los sentimientos o dañar la reputación de alguien a través de nuestras palabras. Además, sugiere que no es necesario compartir siempre nuestras opiniones o pensamientos, especialmente si estos son negativos y no aportan nada positivo a la conversación. Un ejemplo podría ser el siguiente. Imagina que estás en una reunión o una fiesta y alguien comienza a hablar mal de una persona que conoces. En lugar de unirte a la conversación y contribuir con comentarios negativos, puedes optar por mantener el silencio o incluso intentar cambiar el tema de conversación. Si te sientes incómodo al no decir nada, podrías tratar de decir algo positivo sobre la persona en cuestión, tal vez destacando alguna de sus cualidades o logros. Esto ayudaría a cambiar el tono de la conversación y evitaría la propagación de comentarios negativos y críticas. En cualquier caso, la idea es evitar contribuir a la difusión de rumores o chismes que puedan dañar la reputación o herir los sentimientos de alguien. En su lugar, es mejor intentar ser respetuoso y considerado hacia los demás, incluso cuando no estés de acuerdo con ellos o tengas opiniones diferentes.
En resumen, la frase nos recuerda la importancia de ser conscientes de nuestras palabras y de cómo pueden afectar a los demás. A veces, es mejor optar por el silencio o encontrar algo positivo para decir, en lugar de difundir la negatividad y la crítica sobre alguien. Número 3. Una vida sin examen no merece ser vivida. La frase, una vida sin examen no merece ser vivida, es otra de las más famosas de Sócrates. Y hace referencia a la importancia del autoconocimiento y la reflexión en la vida humana. Para Sócrates, la vida debía ser vivida de manera consciente y reflexiva, y simplemente no aceptar sin cuestionamiento las creencias y valores que se nos inculcan. Creía que, cada persona, debía examinar sus propias acciones, pensamientos y motivaciones. Y que esto era fundamental para alcanzar la sabiduría y la virtud. En otras palabras, la frase significa que, vivir una vida sin reflexionar sobre uno mismo, sin analizar nuestras propias acciones y sin cuestionar nuestras propias creencias y valores, es una vida vacía y sin sentido. Para Sócrates, la reflexión y el autoexamen son fundamentales para vivir una vida auténtica y plena. Número 4. Prefiero la ironía a la adulación. La frase, prefiero la ironía a la adulación, es una de las más conocidas de Sócrates, y se refiere a la forma en que el filósofo prefería interactuar con las personas que lo rodeaban. En lugar de buscar la adulación o el elogio, Sócrates prefería utilizar la ironía, que es una figura retórica que consiste en expresar una idea de manera opuesta a la que se quiere dar a entender, con el fin de llevar a la reflexión y a la clarificación del pensamiento. Sócrates consideraba que la adulación era una forma falsa de reconocimiento que no aportaba nada positivo a la vida humana. Mientras que la ironía permitía cuestionar las verdades aceptadas, promoviendo el pensamiento crítico y el desarrollo de la sabiduría. Por ejemplo, si un amigo te muestra su nuevo corte de pelo y te pregunta qué piensas de él, en lugar de alabar el corte de pelo sin más, podrías responder con ironía, diciendo, «Oh, es una maravilla, nunca había visto un corte de pelo así en toda mi vida», en tono burlón. Al hacerlo, estás utilizando la ironía para evitar la adulación exagerada y llevar a tu amigo a reflexionar sobre su corte de pelo de una manera más crítica. En lugar de simplemente elogiar el corte de pelo, estás haciendo que tu amigo cuestione su apariencia y, posiblemente, se dé cuenta de que el corte de pelo no es tan bueno como él pensaba. Este es solo un ejemplo de cómo se puede utilizar la ironía en la vida cotidiana para evitar la adulación exagerada y promover el pensamiento crítico y la reflexión. La ironía puede ser una herramienta efectiva para comunicar de manera indirecta y llevar a las personas a cuestionar sus propias creencias y valores. En resumen, la frase significa que Sócrates prefería la honestidad y la reflexión crítica a la falsa adulación. Y utilizaba la ironía como herramienta para llevar a las personas a cuestionar sus propias creencias y verdades. Número 5. La felicidad no depende de lo que tienes o de quién eres, sino únicamente de lo que piensas. La frase, la felicidad no depende de lo que tienes o de quién eres, sino únicamente de lo que piensas, implica que la felicidad no está determinada por las circunstancias externas, como la riqueza, el éxito, la posición social o las relaciones personales, sino por la forma en que interpretamos y pensamos sobre estas circunstancias. En otras palabras, nuestra percepción y perspectiva sobre las cosas que nos rodean, y las situaciones que experimentamos pueden tener un impacto significativo en nuestro bienestar emocional y felicidad. Aunque los factores externos pueden tener cierta influencia, no son los únicos determinantes de ella. Esta frase sugiere que la felicidad es algo que podemos controlar a través de nuestros pensamientos y actitudes, y que no depende exclusivamente de nuestras circunstancias. Por lo tanto, podemos trabajar en nuestra manera de pensar y enfocar nuestras experiencias de tal manera que nos permita encontrar la felicidad y la satisfacción en nuestra vida independientemente de las circunstancias que nos rodean. Un ejemplo práctico de cómo la forma en que pensamos y percibimos una situación puede afectar nuestra felicidad podría ser el siguiente.
Imagina que tienes una entrevista de trabajo para un puesto que realmente deseas. La entrevista va muy bien y tienes la impresión de que lo has hecho todo bien. Sin embargo, después de un par de días, recibes una llamada del empleador diciéndote que finalmente han decidido contratar a otra persona para el puesto. En esta situación, una persona que cree que su felicidad depende únicamente de factores externos podría sentirse profundamente decepcionada, frustrada y triste, porque ha perdido la oportunidad de conseguir el trabajo que quería. Sin embargo, alguien que cree que la felicidad depende de su propia perspectiva, podría abordar la situación de manera diferente. Esta persona podría pensar en la experiencia como una oportunidad de aprendizaje, reflexionando sobre lo que ha hecho bien durante la entrevista y lo que podría mejorar para la próxima vez. También podría pensar en que esta situación es una señal para seguir adelante y explorar otras oportunidades laborales que podrían ser igualmente emocionantes y satisfactorias. En ambos casos, las circunstancias son las mismas, pero la forma en que se aborda la situación puede tener un impacto significativo en la felicidad y la satisfacción personal. Esto demuestra que nuestra forma de pensar y percibir las cosas puede ser un factor importante en nuestra felicidad, independientemente de las circunstancias externas. Estas fueron 5 frases de Sócrates y su explicación. Si sientes que alguna de ellas te será útil, o si tienes alguna opinión sobre ellas, déjame un comentario, y no dudes en suscribirte para que no te pierdas los siguientes videos como este.